Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud Chile. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes canciones que escucha una nómade por el mundo cuando está o trabajando, o cocinando, o haciendo aseo, o simplemente haciendo nada, que a veces también me pasa como a todo el mundo. Bueno, primero que todo, esto surgió porque yo la verdad no tenía ni siquiera ni la más mínima idea del video que podía hacer esta semana. Y ayer precisamente yo estaba en Instagram y de repente veo una foto que dice Q&A musical. Y digo, ok, ¿por qué no hacer un video que hable sobre los gustos musicales míos? Así que vamos a empezar. Pero antes que todo, lo primero que quiero decir es que, a ver, yo diría que en general el único género musical que no me gusta, diría yo que es el heavy metal. Obviamente si alguien me lo pide escuchar, obviamente lo voy a escuchar y probablemente no me guste, pero al menos voy a hacer el intento por escucharlo. Ahora, yo diría que el resto de los estilos musicales sí los escucho. Y respecto a preferencias musicales, diría que en general los estilos que a mí me gustan son los años 70 y 80, inglés, español, portugués, me da lo mismo. Y música latina, en general, música latina lo que respecta a la salsa, la bachata, música andina, todo lo que engloba eso. Ahora sí, una vez aclarado este punto, sigamos con el video. Canción que me hace feliz. En lo que respecta a canción que me hace feliz, ya, en realidad esto es un poco chistoso, porque resulta que, a ver, aquí en Ancud no me pasa tanto, pero en Santiago sí, y mucho, y es que yo ya tengo muchos amigos que son venezolanos. Y en general cuando tú te juntas con un grupo de personas que no son de tu país, obviamente te enseñan su cultura, ya sea, no sé, lo que es la comida, la música, etc. Y cuando yo me empecé a juntar con mis amigos venezolanos, que los conocí todos de diferentes partes, todos tienen diferentes edades, los conocí en diferentes círculos, lo cual para mí en general me gusta más porque así amplias tu círculo en diferentes sentidos. Pero independiente de dónde yo los conocí, estas personas, todos en general me hablaban sobre un estilo musical que se llama gaita. Y ustedes dirán, pero no, madre, ¿qué es una gaita? Básicamente las gaitas lo que son villancicos que se escuchan, bueno, en Navidad, en Año Nuevo. Allá en Venezuela son muy conocidas. Momento cultural del video. Y cuando a mí me presentaron las gaitas, un grupo que me presentaron así, sí o sí fijo, fue Maracaibo 15. Y cuando yo escuché por primera vez Maracaibo 15, conocí la canción Amparito. Que Amparito es una canción que me pone demasiado contenta, me pone el día arriba y obviamente si amanecí feliz me pone más feliz todavía. Así que esto es Amparito de Maracaibo 15. Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito. Canción para trabajar. Esta canción la puse como música para trabajar, pero obviamente también es mi música para estudiar, para leer o lo que sea, porque yo en general no soy una persona que pueda trabajar o estudiar en silencio. De hecho, yo necesito música porque si no me desconcentro, porque el silencio me desconcentra y el estudio, el trabajo se va al carajo. Y una canción que no importa si amanecí salsera o amanecí bachatera o hippie o lo que sea, esta canción sí o sí está en mi lista de reproducción y es del grupo noruego Aja. Y la canción es Crying in the Rain. Canción que me hace bailar. Como dije anteriormente, a mí me encanta lo que es la música latina, sea folclórica, sea andina, sea salsa, bachata, lo que sea. A mí me gusta la música latinoamericana y una canción que me hace bailar es una canción súper vieja, pero insisto, no importa en que esté yo, obviamente no trabajando ni estudiando, aunque me ha pasado que la escucho en esas circunstancias y es horrible porque si bien yo me concentro más con música, esta canción en particular algo me despierta, no sé qué es, que yo la escucho y no importa lo que está haciendo, yo tengo que detenerme y ahí me empiezo a mover y a bailar y todo eso. Esta canción se llama Procura de Chichi Peralta. Procura toquetearme más y no reparo de lo que te haré.
Canción de mi infancia. Cuando yo tenía entre unos 3 a 5 años, e incluso ahora que tengo 23, escuchaba mucho lo que era un grupo musical chileno que se llamaba Mazapán. Yo lo escuchaba entre los 3 a 5 años, pero tengo entendido que incluso hay canciones de Mazapán que son como de los años 80. Y diría que en general el 95% de las canciones de este grupo a mí me gustan, pero mi canción favorita diría que es Cordillera. De los Andes soy, el sol nace a mis espaldas, iluminándome entera. Canción que me sepa de memoria. Canciones que me sepa de memoria son muchísimas porque me gustan mucho estilo musical y obviamente me sé muchas canciones y obviamente también me sé muchas canciones de memoria. Pero diría que si puedo definir una para un ranking así top número 1 que me sé de memoria fijo, diría que es de un programa de televisión que acá en Chile fue muy famoso. Bueno, no solamente en Chile, en Latinoamérica también, pero es un programa chileno que después creo que fue tan exitoso acá en Chile que Nickelodeon lo compró y se transmitió en otros países de Latinoamérica, que es 31 minutos. 31 minutos tuvo muchos años acá en Chile transmitiendo, tuvo muchas temporadas, pero diría que la generación número 1 de ese programa habían, bueno, una cierta cantidad de canciones y de ese grupo de canciones yo diría que la canción que yo escogería para este ranking de canciones que me sé de memoria es Baila sin cesar de 31 minutos. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Canción que no puedo dejar de tararear. Canción que no puedo dejar de tararear. Pienso que es una canción que de hecho tengo que reconocer que fue una de las canciones que más me costó escoger para esta sección, porque depende de muchos factores como por ejemplo, no sé, la canción del momento o lo que sea. También, no sé, si estoy viendo una serie y la canción es muy buena, también me pasa eso. Pero con este caso en particular yo diría que podría ser una serie. Ya, es muy chistosa esta parte del video, pero en los últimos días estuve viendo una serie colombiana que es viejísima, onda, viejísima, pero la han dado demasiadas veces porque también es muy buena. Y esta serie se llama Betty la Fea. Por favor, no se vayan a reír, pero en mi defensa es una serie muy buena. Y yo diría que en general la canción que me hace tararearla o cantarla sin que yo me dé cuenta es la canción, bueno, del inicio. Así que la canción de esta parte es el soundtrack de Betty la Fea. Padrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan. Canción que me inspira. Es curioso porque la canción que me inspira es una canción que yo la he comentado con otro tipo de personas y me han dicho, no, ¿sabes qué? No, a mí esa canción me deprime o no sé, me bajonea, me pone triste o me desanima y yo no sé por qué, pero a mí esa canción me inspira. No me pregunten por qué. Cuando tengo que escribir o cuando tengo que trabajar o cuando en su momento estaba en el colegio o en la universidad y tenía que estudiar y no tenía ganas, esa canción no sé por qué me inspira mucho. Diría que la canción es Luca de Susan Vega. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Y esas fueron las canciones que a mí me gustan en las diferentes situaciones de mi vida, en mis diferentes aspectos. Así que si el video te gustó, dale like. Si te gustó pero un like no es suficiente, dale like y compártelo con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y recuerda que esta que está aquí tiene Instagram. Así que suscríbete a mi canal y de ahí anda a Instagram y sígueme. Esto es todo por hoy. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.